En manos de la gracia, capítulo 14. La guerra civil del alma. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 9 al 10, 21 al 24. Los siguientes párrafos documentan cómo este escritor se degeneró hasta llegar a la actividad criminal. Los hechos son verdaderos y no he cambiado ningún nombre, lo confieso. Quebranté la ley. Lo que es peor, no tengo intención de dejar de hacerlo. Mis acciones delictivas empezaron sin quererlo. El camino que tomo hacia mi oficina me lleva hacia el sur a una intersección donde cada persona que vive en Texas da la vuelta hacia el este. Todas las mañanas tengo que esperar largos minutos en una larga fila frente a un semáforo largo, siempre rezongando. Debe haber una manera mejor. Hace pocos días la hallé. Mientras todavía estaba como a medio kilómetro de la luz, descubrí un atajo. Un callejón detrás de un centro comercial. Valía la pena probar. Puse las luces direccionales, di rápidamente la vuelta a la izquierda, les dije adiós a los otros conductores que avanzaban como tortugas y me arriesgué. Esquivé los depósitos de basura y evadí los topes de velocidad y boila, resultó. El callejón me llevó a la avenida que iba hacia el este con varios minutos de adelanto con respecto al resto de la sociedad. Lewis y Clark se hubieran sentido orgullosos, a decir verdad, yo lo estaba. Desde entonces siempre salía a la cabeza del grupo, todas las mañanas mientras el resto de los automóviles esperaban en fila. Me metía en mi autopista privada y calurosamente me aplaudía por ver lo que otros no habían visto. Me sorprendí de que nadie lo hubiera descubierto antes, pero de nuevo, pocos tienen innatas habilidades navegacionales como las mías. Una mañana Denalyn iba conmigo. Voy a hacerte recordar por qué te casaste conmigo, le dije mientras nos acercábamos a la intersección. ¿Ves esa larga fila de autos? ¿Oyes la marcha fúnebre de los suburbios? ¿Ves esa monotonía de humanidad? No es para mí. Observa. Como cazador en safari, salí de la calle de 6 carriles a la de uno solo y le enseñé a mi esposa la autopista directa a la libertad. ¿Qué te parece?, le pregunté esperando su aprobación. Pienso que quebrantaste la ley. ¿Qué? Acabas de recorrer en sentido contrario una calle de una sola vía. No es cierto. Regresa y compruébalo. Lo hice. Tenía razón. De alguna manera no había visto el letrero indicador. Mi carretera menos usada era una ruta no permitida. Frente a un enorme depósito de basura anaranjado había un cartel: no entrar. Por eso la gente me miraba tan extrañada cuando veía que me metía por ese callejón. Pensé que sentían envidia. Ellas pensaban que estaba loco. Pero mi problema no es lo que hice antes de saber la ley. Mi problema es lo que quiero hacer ahora. Después de conocerla, piensas que no tengo ganas de usar el callejón, pero las tengo. Parte de mí todavía quiere usar el atajo. Parte de mí quiere quebrantar la ley. Perdónenme todos los policías que leen este libro. Cada mañana las voces en mi interior tienen esta discusión. Mi debes dice es ilegal. Mi quieres responde, pero nunca me han atrapado. Mi debes recuerda, la ley es ley. Mi quieres contesta, pero la ley no es para conductores cuidadosos como yo. Además dedicaré a la oración los 5 minutos que ahorro. Mi debes no se las traga, ora en el automóvil. Antes de conocer la ley me sentía en paz. Ahora que la conozco ha ocurrido una insurrección. Me destroza. Por un lado sé lo que debo hacer, pero no quiero hacerlo. Mis ojos leen el cartel no entrar, pero mi cuerpo no quiere obedecer. Lo que debo hacer y lo que termino haciendo son dos asuntos diferentes. Me iba mejor al no saber la ley. ¿Suena familiar? A lo mejor. Para muchos es el itinerario del alma. Antes de venir a Cristo, todos teníamos infinidad de atajos. La inmoralidad era un atajo al placer. El engaño era un atajo al éxito. La jactancia era un atajo a la popularidad. Mentir era un atajo al poder. Entonces hallamos a Cristo, descubrimos gracia y vimos los letreros.
¿No te ha ocurrido eso? Tienes mal genio y entonces lees: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Caramba, nunca supe eso. Tienes ojos que se deleitan en mirar para todos lados y entonces lee: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Ay, ¿y ahora qué hago? Tienes la tendencia de exagerar para recalcar tu opinión y entonces descubre: pero se ha vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Pero si hace años que hablo así. Disfrutas permitiendo que la gente vea tu generosidad y luego lees: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Vaya, vaya, no sabía que eso era malo. Tienes el hábito de catalogar a las personas en categorías fijas y luego oyes que Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Qué contrariedad, nunca nadie me dijo que juzgar era pecado. Todos estos años has estado tomando atajos sin jamás ver el cartel, no entrar. Pero ahora lo ves, ahora lo sabes, lo sé. Hubiera sido más fácil si nunca hubiera visto el letrero, pero ahora se te ha revelado la ley, de modo que, ¿ahora qué haces? Tu batalla es idéntica a la que se libraba dentro del corazón de Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:14-23. La guerra civil del alma. Qué bien se recibe la confesión de Pablo. Qué bueno saber que batalló como el resto de nosotros. Los que se asombraron con la gracia se sorprendieron también con el pecado. ¿Por qué le digo que sí a Dios un día y sí a Satanás al siguiente? ¿No deberían estos conflictos cesar ahora que veo el letrero? ¿Significa mi conflicto que no soy salvo? Estas son las preguntas de Romanos 7 y las de muchos creyentes. Hace algunos años presencié la lucha interna de un hombre y anoté estos pensamientos. Desde donde estoy puedo mirar un petirrojo. Está en el techo que se ve desde mi oficina. Hace 3 días que está allí. Un espectáculo espléndido, pecho rojo profundo, corona de plumas que se erizan a su orden. Canta lo mismo una vez tras otra, un largo trinar seguido de 4 cortos. El ritmo nunca varía, el modelo nunca cambia. Vuela hasta el techo del edificio y se posa en el punto más alto. Abre en abanico las plumas del pescuezo, mueve su cabeza hacia atrás y hacia adelante y trina. Luego se queda inmóvil como si esperara una respuesta, pero nunca la obtiene. Repite el esfuerzo. Las plumas se erizan y se oye la llamada y espera, pero nunca hay respuesta. Después de pocos momentos vuela en picada hacia el patio. Ve su imagen reflejada en el cristal de la ventana y vuela directo hacia ella con el pico en ristre. El choque retumba en el patio y retrocede, pero solo por un momento. Recobra su compostura, luego vuelve a ver su reflejo y de nuevo se arroja. ¡Pum! Retrocede trastabillando. Lucha por recuperar el control, solo para abrir los ojos, ver de nuevo su imagen reflejada y ¡boom! El triste drama se repite. Sacudo mi cabeza. ¿Por qué no aprende? Me pregunto. ¿Cuántas veces necesita para aprender que el pájaro que ve en la ventana es solo una ilusión? Pero el pájaro continúa, volando hasta estrellarse contra la ventana. Minutos más tarde, un hombre joven entra a mi oficina, pulcro, bien vestido, firme apretón de manos, bronceado, sonrisa amistosa, charla insulsa sobre baloncesto, itinerarios ajustados y aeropuertos. Me siento tentado a acortar la charla, pero no lo hago. Necesita tiempo para juntar valor. Sabemos por qué está aquí. Ya hemos hablado de esto antes. Tiene esposa, tiene una amante. Ha abandonado a la primera y vive con la segunda. ¿Has ido a tu casa?, pregunto. No, dice suspirando y mirando al patio por la ventana. Intenté hacerlo, pero no pude.
¿Has hablado con tu esposa? No logré armarme de valor. Es apenas un chiquillo, me digo mentalmente. Bajo su traje italiano y charla desenvuelta, es un asustado niño de 6 años que sabe que no debe, pero que no sabe cómo dejarlo. ¿Qué vacío tiene que no pudo llenarlo el matrimonio? ¿Qué es esa pasión que le lleva a otras camas? Miro por la ventana, por sobre sus hombros, y veo el petirrojo estrellarse de nuevo contra el cristal. Vuelvo a mirar al otro lado de mi escritorio y veo al hombre hundir la cara entre sus manos. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. ¿Qué se necesita para que ambos dejen de hacerlo? ¿Por cuánto tiempo más se harán daño antes de despertarse? Al día siguiente llegué a la oficina y el pájaro había desaparecido. Más tarde llamé al hombre y también había desaparecido. Pienso que el ave aprendió una lección. No estoy seguro de que el hombre la haya aprendido. Tal vez tú también te has dado la cabeza contra la pared. Tienes debilidades que te aguijonean, palabras, pensamientos, mal genio, codicia, rencor, chisme. Las cosas eran mejores antes de que supieras que la ley existía, pero ahora la conoces. Ahora tienes una guerra que librar y yo tengo 2 verdades sobre la gracia para que lleves a la batalla. Primero, Él aún afirma que eres suyo. Antes que todo, recuerda tu posición. Eres un hijo de Dios. Algunos interpretan la presencia de la batalla como que Dios ha abandonado a la persona. Su lógica sigue más o menos esta línea. Soy cristiano, sin embargo, mis deseos son cualquier cosa menos cristianos. Ningún hijo de Dios tendría estas luchas. Debo ser huérfano. Dios tal vez me dio un lugar en algún momento, pero ahora no tiene espacio para mí. Ese es Satanás sembrando las semillas de la vergüenza. Si no puede seducirte para que peques, te sumirá en culpabilidad. Nada le agrada más que ver que se agazapa en un rincón, avergonzado de estar todavía lidiando con algún viejo hábito. Dios está cansado de tus conflictos, le susurra. Tu Padre está hastiado de tus peticiones de perdón, miente. Y muchos le creen, pasando años convencidos de que han quedado descalificados para el reino. Puedo ir al pozo de la gracia demasiadas veces. No merezco pedir perdón otra vez. Disculpa mi respuesta abrupta, pero ¿quién te dijo que merecías el perdón la primera vez? Cuando fuiste a Cristo, ¿sabía Él todo pecado que habías cometido hasta ese momento? Sí. ¿Sabía Cristo todo pecado que cometerías en el futuro? Sí, también lo sabía. De modo que, conociendo todos los pecados que cometerías hasta el fin de tu vida, ¿Jesús te salvó? Sí. ¿Quieres decir que Él está dispuesto a llamarte su hijo aun cuando sabe todas y cada una de las faltas de tu pasado y futuro? Sí. Me parece que Dios ya ha demostrado su punto. En primer lugar, si tu pecado fuera demasiado grande para su gracia, jamás te hubiera salvado. Tu tentación no es noticia de última hora en el cielo. Tu pecado no sorprende a Dios. Él lo vio venir. ¿Hay alguna razón para pensar que quien te recibió la primera vez no te recibirá cada vez? Además, el mismo hecho que estás bajo ataque quiere decir que estás del lado correcto. ¿Notaste quién más tuvo ocasiones de lucha? Pablo. Nota el tiempo en que Pablo escribe. No lo entiendo. El pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Veo otra ley en mis miembros. Miserable de mí. Romanos 7, 14 al 25. Pablo escribe en tiempo presente. No describe una lucha del pasado, sino un conflicto presente. Hasta donde sabemos, Pablo estaba librando un combate espiritual incluso cuando escribía esta carta. ¿Quieres decir que el apóstol Pablo batallaba contra el pecado mientras escribía un libro de la Biblia? ¿Puedes pensar una ocasión más estratégica para un ataque de Satanás? ¿Es posible que Satanás temiera el fruto de esta epístola a los romanos? ¿Pudiera ser que teme el fruto en tu vida? Pudiera ser que estás bajo ataque, no porque seas muy débil, sino porque pudieras llegar a ser muy fuerte. Tal vez espera que al derrotarte hoy tendrá un misionero menos, o un dador menos, o un cantante menos, contra el cual luchar mañana. Segundo, Él aún te guía. Permíteme darte una segunda verdad que llevará a campo de batalla. La primera fue tu posición, que eres un hijo de Dios. La segunda es tu principio, la palabra de Dios. Cuando estamos bajo ataque tenemos la tendencia a cuestionar la validez de los mandamientos de Dios. Racionalizamos, como lo hice yo, con la calle de una sola vía. La ley es para otros y no para mí. Soy un buen conductor. Al cuestionar la validez de la ley, reduzco en mi mente la autoridad de la ley. Por eso Pablo se apresura a recordarnos, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12.
Los mandamientos de Dios son santos porque proceden de un mundo diferente, de una esfera diferente, desde una perspectiva diferente. En cierto sentido, el letrero "no entrar en mi callejón prohibido" procedía de una esfera diferente. Los pensamientos de los legisladores de nuestra ciudad no son como los míos. Ellos se preocupan por el bien público, yo me preocupo por mi conveniencia personal. Ellos quieren lo mejor para la ciudad, yo quiero lo mejor para mí. Ellos saben lo que es seguro, yo sé lo que es más rápido, pero ellos no crearon las leyes para mi placer, hicieron las leyes para mi seguridad. Lo mismo sucede con Dios. Los que consideramos atajos, Dios los ve como desastres. Él no dicta las leyes para nuestro placer, las da para nuestra protección. En ocasiones de conflicto debemos confiar en su sabiduría, no en la nuestra. Él diseñó el sistema, sabe lo que necesitamos, pero puesto que soy terco, pienso que yo lo sé. Mi falta de respeto por el letrero "no entrar" revela un lado horrible, egoísta en mí. Si nunca hubiera visto la ley, nunca hubiera visto cuán egoísta soy. Un punzante ejemplo de esto se escribió hace 1700 años por Agustín en su libro Confesiones. Hay un peral cerca a nuestra viña, cargado con fruta. Una noche tempestuosa, los pillastres nos pusimos a robar la fruta. Recogimos una enorme carga de peras, no para atrancarnos con ellas, sino para tirárselas a los cerdos. Aun cuando comimos lo suficiente como para tener el placer de la fruta prohibida, eran peras hermosas, pero no eran las que mi miserable alma codiciaba, porque en casa las teníamos en abundancia. Las recogí solo para convertirme en ladrón. El deseo de robar se despertó sencillamente por la prohibición de robar. A Agustín no lo sedujo las peras, lo sedujo la cerca. No hay dentro de todos una voz que nos dice: me pregunto cuántas peras recogería sin que me pesquen. ¿Cuántas veces puedo entrar en sentido contrario por esta calle de una sola vía sin que me atrapen? En el momento que comenzamos a hacer estas preguntas hemos cruzado una línea invisible y entrado en la arena del temor. La gracia nos libra del temor, pero observa cuán pronto volvemos. La gracia nos dijo que no teníamos que pasar la vida vigilando por encima del hombro, pero observamos con cuidado hacia atrás. La gracia nos dijo que éramos libres de culpa, pero mírennos con marchas de pera en nuestras mejillas y culpa en nuestras conciencias. ¿No sabemos más? ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Por qué somos tan ligeros para volver a nuestros viejos caminos? O como Pablo tan cándidamente escribe: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Dicho en forma sencilla, somos impotentes para batallar solos contra el pecado. ¿No nos alegramos de que Pablo respondió su pregunta? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Versículo 25. El mismo que nos salvó primero está allí todavía para salvarnos. Nunca hay un punto en el cual seas menos salvo que en el primer momento en que Él te salvó. Sencillamente porque gruñiste durante el desayuno no quiere decir que quedaste condenado durante el desayuno. Cuando perdiste los estribos ayer no perdiste la salvación. Tu nombre no desaparece y vuelves a aparecer en el libro de la vida dependiendo de tu humor ni tus acciones. Tal es el mensaje de la gracia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eres salvo no por lo que haces sino por lo que Cristo hizo. Eres especial no por lo que haces sino por quien eres. Eres de Él. Y debido a que somos de Cristo, olvidémonos de los atajos y quedémonos en el camino principal. Él sabe el camino. Él trazó el mapa. Él conoce el camino al hogar.